Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a ver la definición de habilidades y los tipos. En los tipos voy a explicar las generales y las específicas y sus subtipos, ¿sí? Comenzamos con la definición de habilidad. Y dice así: capacidad innata o adquirida que determina la productividad de un individuo. Otra de las definiciones que me pareció muy acertada es la capacidad de una persona de hacer algo correctamente o con facilidad. Vamos a colocar las dos. ¿Por qué? Porque la primera se adapta más bien a una habilidad en un ambiente laboral y la segunda se adapta a cualquier circunstancia. Puede ser educativa o puede ser de la vida personal o cotidiana de una persona. Capacidad innata o adquirida que determina la productividad de un individuo. Y la otra definición dice: es la capacidad de una persona de hacer algo correctamente o con facilidad. Bien, ahora vamos a ver en resumidas cuentas, ¿sí?, los tipos. Y después voy a explicar cada uno. Los tipos de habilidades son las generales y las específicas. Dentro de las generales tenemos la socioemocional, las cognitivas y las académicas y funcionales. Y en las específicas tenemos las relacionadas con la ocupación, las segundas específicas son las relacionadas con un sector, y por último, como les decía, tomé dos definiciones porque la primera es más orientada a lo laboral y en las específicas nos damos cuenta. Y la última es relacionada con la empresa. Con la empresa, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver todos estos conceptos. Si me dan un segundo, vamos a ver la definición y relación de cada una de los subtipos, de las habilidades, ¿sí? Recuerden que en el canal tienen más conceptos, como que es una habilidad en específico en educación, que es una capacidad, competencia, y cómo aplicarlas en educación. Tipos de habilidades. Como les decía recién, tenemos dos tipos: las generales. Dentro de las generales tenemos las socioemocionales
refieren a la capacidad para identificar y manejar nuestras emociones, sentir empatía por los demás, establecer relaciones positivas y alcanzar metas. Capacidad para identificar y manejar nuestras emociones, sentir empatía, establecer relaciones positivas y alcanzar metas. Por ejemplo, cuando una persona se molesta con un compañero de trabajo, tiene que lograr identificar esa molestia y no transmitirla hacia todo el grupo de trabajo, ¿sí? Y tratar de solucionarla con diálogo. A eso básicamente se refiere la socioemocional, a las relaciones. Luego tenemos dentro de las generales las cognitivas, que se refieren a las capacidades del ser humano relacionado al procesamiento de la información. Dentro de las cognitivas tenemos la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el pensamiento abstracto. Es la capacidad del ser humano relacionado al procesamiento de información. Es decir, la memoria, la atención, la percepción, la creatividad el pensamiento abstracto. Y dentro de las generales tenemos una más que no me entra, vamos a poner acá, las académicas y funcionales. Por eso recién hice un cuadro bien resumido para que entiendan cómo va. ¿A qué se refieren? Son las habilidades relacionadas con los aprendizajes académicos. Se relaciona con la aplicación de conocimientos en la vida personal. Relacionadas con los aprendizajes académicos se relaciona con la aplicación de conocimientos en la vida personal. Y acá entra lo que se refiere a funcional, algo que cumple una función. Bien, ahora, dentro de los tipos de habilidades, en la misma categoría que generales, vamos a ver las específicas que les decía que están relacionadas más con los ambientes laborales, que es y sus subtipos, perdón. A ver. En las específicas
encontramos las relacionadas con la ocupación, las cuales se refieren a, por ejemplo, un artesano. Más allá de que sea un oficio, ¿sí?, se refiere a algo en lo cual trabajamos, ¿sí? Es una habilidad específica ser un excelente artesano, por ejemplo, ¿sí? O también en las empresas tienen diferentes puestos, ¿sí? Si yo soy muy hábil en el puesto que ocupo, esa es una habilidad específica. Por más que sea dentro de una carrera, soy habilidoso en tal tema, ¿sí? Vamos con las relacionadas con un sector. Estas son más específicas todavía, porque se refiere a las habilidades. Por ejemplo, la habilidad en educación física o el deporte, la habilidad en la educación artística, por ejemplo, pintar cuadros, bailar. Por ejemplo, otra habilidad, la planificación, la organización en empresas, ¿sí? La educación musical. Son habilidades innatas. Y por último, dentro de las específicas, tenemos las relacionadas con la empresa. Y entre ellas vamos a encontrar el liderazgo, conocimientos técnicos, afectividad, actitud de servicio, ser atentos también entra en esa categoría, ¿cierto? Negociación, pensamiento matemático, manejo de las tecnologías, muy importante para el siglo XXI. Y por último, y también muy importante para este siglo, es el trabajo en equipo. Saber relacionarnos, ¿sí? Que es la competencia del saber estar. Bien, espero que les haya servido el video. Voy a realizar otro video que se va a llamar Habilidades en el siglo XXI. Y otro tema que también me han pedido los suscriptores es habilidades para desarrollar en pandemia. Cualquier duda, por favor comenten. Si te sirvió el video y te gustó, comparte y suscríbete. Gracias.